Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar con funciones proposicionales. Previamente vamos a recordar cómo esto trabaja en las funciones con números reales. Acá lo coloco en matemáticas. Tenemos, por ejemplo, esta es una función ya con parámetros un número real f de x, ¿no? Y esto es 2x. Y se entiende de que esto puede ir generando una cantidad de valores en la función acorde al parámetro, al argumento. Por ejemplo, f de 3, si x fuera 3, entonces sería 2 más 3 y eso es 5. Ya, si x fuera 5, entonces tenemos f de 5 y sería 2 más 5 igual a 7. Entonces tenemos distintos valores, ¿no? Para el parámetro x, distintos valores que devuelve la función para distintos valores de x. Con este antecedente, comentemos ahora cómo trabaja esto en lógica. En lógica también puede expresarse esa misma idea, ¿no? De una función, pero proposicional. En este caso, X llega a ser el objeto matemático, ya no necesariamente un número real, un objeto matemático del cual P describe una característica o propiedad que cumple X. Por ejemplo, para este caso, ya puede ser P de X, ¿no? X es un número par. La propiedad o característica del objeto X es que es un número par. Así entonces, aclaramos, ya se aclara, ¿no? Dice, donde P es la característica o propiedad sobre el objeto X y X es el objeto matemático. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? Como tenemos a P de X, X es un número par, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, P del argumento 2. Si la función proposicional tiene esta estructura, entonces diríamos 2 es un número par. Y eso ya es verdad, ¿no? O podría ser P de 3, ¿no? Indicando de que 3 es un número par y eso es falso. Lo que estamos viendo entonces es que cuando que una función proposicional todavía no puede evaluarse si es verdad o falso. Cuando el objeto matemático adopta un valor en particular, entonces ya se puede indicar que la proposición es verdadero o es falso. Pero al igual que las funciones, al igual que las funciones con números reales en las matemáticas, una función proposicional puede generar una variedad de proposiciones, distintas proposiciones, como en este caso, esta es una proposición, esta es otra proposición, se está generándose distintas proposiciones, cambiando, variando el objeto matemático. Bien, ahora vamos trabajando con los cuantificadores. Los cuantificadores trabajan justamente sobre las funciones proposicionales y le da la posibilidad de que pueda trabajarse en cantidad o en algunos. Por ejemplo, el cuantificador universal ya que se los representa de esta manera que trabaja sobre una función proposicional, puede leerse como para todo X se cumple o se verifica la propiedad P de X. Y la idea, la semántica de esto es que hay una propiedad ya que cumple X, pero y esta propiedad es para todos, no tiene una cobertura universal, general, ¿no? Lo opuesto de esto es el cuantificador extencial, indicando que no es para todos, es para algunos, ¿no? Su notación es esta, existe una X, es como se lee, tal que se cumple la propiedad P de X, o se verifica P de X. Entonces, esto es lo opuesto del cuantificador universal, ¿no? El extencial. ¿Ok? Bien, también puede verse la negación. Véase cómo negamos el cuantificador acá. No es cierto que para todo X se cumple o se verifique la propiedad P de X. Es lo que indica. Si negamos esto, se invierte. Lo opuesto del universal es el extencial. Y la negación sigue ingresando, ¿no? Afecta a la función proposicional. Lo propio sucede si es que negamos el cuantificador universal. Voltea el extencial al universal y la negación afecta, o sea, va ingresando a la función proposicional. No, no es cierto que se cumple la propiedad de X. Vamos ilustrando esto con el siguiente ejemplo. Se ha enunciado todo el que estudia triunfo. Sobre esto se pide representar usando funciones proposicionales y cuantificadores, el que corresponda. Una segunda tarea es negar la resultante y expresarlo
ya lo que se tiene como resultado, pero en lenguaje natural. Entonces vamos a proceder, ¿ya? Todo el que estudia triunfa. Primeramente, para formalizar es necesario identificar el objeto matemático y dice todo el que estudia triunfa. Entonces, eso puede hacer referencia a X como persona. Ya, esa es la persona. Hay una persona que estudia y triunfa, ¿no? Ya, eso es uno. O lo siguiente es identificar las funciones proposicionales que serían las características sobre este objeto matemático. Por ejemplo, acá por ejemplo, acá, ¿no? Hablando de X, X es un número par. Entonces, ¿cuál es la característica o propiedad de X? Es que X es par, ¿no? Par, es un número par. Esa es la propia característica de X. Es lo que se dice, lo que se argumenta sobre el objeto X. Entonces, ¿qué es lo que se argumenta, se dice sobre la persona? Bueno, pues uno es que se argumenta que esa persona estudia y que esa persona triunfa. Entonces, tenemos acá la primera función proposicional, ¿ya? P de X podría ser entonces X estudia, ¿sí? Eso. Y una segunda podría ser que X triunfa. ¿Ya? Entonces, es lo que tenemos. Entonces, tenemos una primera función proposicional, ¿ya? Y esto corresponde a estudia, ¿no? Que estaría acá, P de X, ¿no? Estudia, ¿ya? Y luego tenemos lo que es de triunfa, ¿no? Triunfa como una segunda función proposicional, ¿ya? Triunfa. Eso sería entonces Q de X, ¿no? Q de X estaría representando eso, ¿no? Ese estado triunfa, ¿ya? Si seguimos analizando, dice, todo el que estudia triunfa. Si estudia, entonces triunfa. Si estudia, entonces triunfa. Esto va de causa-efecto. Entonces hay un conectivo que nos permite representar causa-efecto, ¿no? Ya es el entonces, ¿no? Sí, el entonces, ¿ya? Entonces puede verse de esta manera. ¿Ya? Y esto puede verse como todo el que estudia P de X. Si X estudia, entonces X triunfa. Esto en semántica semántica en significado es similar a esto, ¿no? Si estudia, el que estudia, ¿no? O pues eso, ¿no? El que estudia triunfa. El que estudia triunfa. Entonces, si X estudia, entonces X triunfa. A esto aparece lo que es el cuantificador universal, ¿no? El todo, ¿ya? Ese cuantificador universal, el todo, entonces tendría que agregarse acá, ¿no? Sí, entonces en un siguiente paso lo que se tiene es el cuantificador universal, esto, ya el cuantificador universal. Sería para todo X se cumple o se verifica que si X estudia, entonces X triunfa. Esta ya llega a ser la formalización ya de este enunciado, del todo el que estudia triunfa, ¿no? De esta manera, ¿no? Esto respondería. Podríamos agregar también esto, se lee, ya indicando cómo se podría describir, cómo se podría entender esto, ¿no? Para para todo X se cumple que si X estudia, entonces X triunfa. ¿Ya? Es como entendemos, para todo X se cumple o verifica que si X estudia, entonces X triunfa. ¿Sí? Esto. Y esto que lo tenemos, ¿ya? Esto que se tiene es la interpretación de esta, ¿no? Todo el que estudia triunfa. Tiene la misma semántica que para todo X se cumple que si X estudia, entonces X triunfa. ¿Ya? Lo de amarillo representa a la primera respuesta, no son los proporcionales y cuantificadores. Pasemos a la siguiente tarea, negar la resultante, este resultado, ¿no?
Ya, entonces si negamos esto, tendríamos que utilizar ya esto, ¿no? Así, cuantificador. Ya, habría que negar esto. Aquí necesitamos para negar esto, ¿no? Esto es lo que saldría. ¿Ya? Si se quiere negar. Mm, ujú. Ya, ok. Entonces, a ver, tendríamos acá entonces entre la negación del universal y existencial, y aquí debería de entrar todo esto, ¿no? Esto debería de entrar ahí. Ya, así. La negación afecta a todo esto que está acá. Entonces, la negación de esto sería, existe una X tal que, y niega, ¿no? Niega todo lo que está acá. Ya, vamos a desarrollar eso. ¿Ya? Y entonces lo que se tendría sería esto, el de la implicación, ya como debe recordarse, la implicación puede expresarse como P implica Q es equivalente a negado de P o Q. Eso es lo que podríamos utilizar acá. Entonces, acá sería ya negado de P, ya, y aquí vendría O, ¿no? O Q, ya. Ahora puede distribuir esto por Morgan, ingresaría acá, y esto le cambia al I, va volteando. Y sigue afectando acá la negación, ¿no? Estamos aplicando acá Morgan. Morgan está ingresando, ¿ya? Está ingresando. Ok, después acá por involución, esta doble negación se me va y me queda esto, ¿no? ¿Ya? Esto sería el resultado de negarse. Ya el resultado de negarse. Sí, como resultado. Ahora, ¿cómo se interpreta? ¿Cuál sería la interpretación para ver si hay sentido en lo que se afirma? Se lee. Existe una X tal que ya X estudia y X no triunfa. Existe una X tal que P de X es que X estudia y el Y lógico y X no triunfa. Y X no triunfa. La pregunta es, ¿esto tiene sentido con lo que estamos trabajando? El enunciado original era todo el que estudia, se lee, para todo X se cumple, que si X estudia, entonces X triunfa. Y esto dice, no, no es que se cumpla para todo, ya que existe un caso donde X estudia y X no triunfa, o sea, no se cumple, ¿no? X también estudia, pero no triunfa. No es que sea para todos. Entonces, en efecto, esto tiene sentido porque contradice a esto, el semántico. ¿Ok? De esa manera, entonces, se ha logrado responder, ¿no? Más que todo en esta aplicación donde se está haciendo uso del cuantificador universal existencial, ¿no? Mediante funciones, ¿no?